Isaac Farchi Sultán es un empresario y político guatemalteco. Farchi nació el 12 de junio de 1960 en la ciudad de Guatemala, hijo del empresario Nissim Farchi, israelí, nacido en Bulgaria, y de Vilma Sultán, guatemalteca de origen israelí, por lo cual el candidato se identifica como un guatemalteco israelí. Isaac Farchi se graduó de licenciado en computación en el Tecnológico de Monterrey, México, y cursó estudios de protocolo diplomático en el Centro Argentino de Estudios Ceremoniales. Domina los idiomas español, inglés y hebreo. Fue diputado del Congreso de Guatemala de 1996 al 2000, siendo uno de los primeros judíos en ocupar un cargo de elección popular en Guatemala. También fue miembro del Comité Político de la Comunidad Judía y embajador de Fundraiser para América, Yad Ezra, Israel, además de CEO de Israel Health Services. Se postuló como candidato presidencial en las elecciones generales de 2019. El Partido Azul proclamó el pasado 4 de diciembre a su binomio presidencial con miras al proceso electoral 2023. Pues realmente tenemos el gusto y el honor de tener acá en el estudio al licenciado Isaac Farchi, candidato presidencial por el Partido Azul. Bienvenido, licenciado, es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con un tema que realmente a todos los guatemaltecos nos tiene preocupados y queremos y estamos ávidos de saber cuál es su propuesta respecto al tema de las muertes violentas en el país. Para ponerlo en contexto, hoy en Zona 18, en la colonia El Cerrito, fue asesinado un panadero. Deja huérfano a un niño, y la pregunta en concreto es, ¿cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que usted va a hacer para cesar toda esta cantidad de muertes violentas que nos tiene asediados a los guatemaltecos? Bueno, muy buenas noches. El problema de seguridad es integral. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene que hacer la policía, que incluye muertes violentas, está fallando porque simplemente está cooptado el sistema de seguridad civil de Guatemala, que es la Policía Nacional Civil. Al país lo cuida el Ejército, pero a la ciudadanía lo cuida el Ministerio de Gobernación vía la Policía Nacional Civil. Los policías de Guatemala, desgraciadamente, no tienen el equipo necesario, no están entrenados, no tienen un sueldo digno y no tienen el soporte atrás de inteligencia y de tecnificación para poder atacar los problemas de seguridad. Yo quiero decirle que es muy diferente trabajar, por ejemplo, una banda de extorsionistas que a una banda de secuestradores. No se trabaja igual a una gente que asalta, a gente que asesina, etc. A cada uno de estos grupos los tenemos que entrenar, les tenemos que dar el equipo que se necesita, les tenemos que dar toda la inteligencia y la parte técnica electrónica, digámoslo así, para que ellos puedan entonces ejecutar el trabajo para el que se les está entrenando, para el comando al que se les está mandando. Esto es un proceso que no se tarda mucho, que la población lo puede sentir más o menos como a los 2 años. ¿Por qué? Porque antes que nada hay que limpiar a la policía per se. Está incrustada en la policía un serio grupo de gente corrupta, de gente que no deja que la policía avance. Tenemos en el Ministerio de Gobernación 7.300 millones de quetzales, de los cuales solo 568 son para inversión. Pero con 568 millones nosotros podemos empezar a formar esos grupos que tengan la especialización para integralmente atacar a cada uno de los diferentes clases de inseguridad. Por ejemplo, se ataca diferente a la gente que extorsiona. Ese es un grupo totalmente diferente al que le va a entrar al grupo que está en el narcotráfico.
se trabaja diferente, la información que necesitan es diferente. Son cosas que nosotros sabemos hacer, la hemos hecho en el pasado, tenemos el soporte para hacerlo, y lo que sí le puedo decir es que al principio lo que más va a costar es la limpieza de la institución. Necesitamos erradicar a todo ese grupo de corruptos que mandan a la policía a hacer las cosas que nosotros ya sabemos. La depuración de la policía pues tiene que ser constante, pero aparte de eso también, licenciado, tenemos una situación que no tenemos la cantidad de elementos necesarios para cubrir a toda la población. Usted de hecho pues ha criticado este punto, ¿verdad? ¿Cómo piensa aumentar la fuerza de la Policía Nacional Civil y poderle dar esa tecnología y la especialización también por medio de estudios? ¿Cuál es la propuesta concreta? Se traen expertos en el área en las diferentes clases de comando que hay que hacer para entrarle a las diferentes clases de inseguridades que causan estos grupos, porque estos grupos tienen, a diferencia de la policía, se especializaron en eso, en extorsión, en secuestro, en narcotráfico, en asalto. Entonces ellos sí están especializados, pero nuestro grupo de defensa no está especializado. Y tiene el equipo y la tecnología también. Y eso es lo que hoy en día es lo que más vale. ¿Con qué vamos a soportar nosotros a nuestros policías? Entonces, quiero decirle que el primer año se hereda un presupuesto que deja el Congreso que está actualmente. Ellos en octubre, noviembre dejan un presupuesto y con eso se empieza a trabajar. Nosotros estamos tomando de base que vamos a heredar este presupuesto que está hoy en día. Ahora, licenciado Farchi, cuando usted plantea este esquema que pues me parece en la línea correcta, hay un punto en donde la inflexión para los ciudadanos es total y es el tema de las maras. Sí. Las maras realmente tienen de rodillas a la población en los 22 departamentos. Concretamente, ¿cuál es su planteamiento para erradicar estos grupos? Pues iba al punto que ella me preguntó y no lo logré acabar, es tenemos que incrementar el número de elementos efectivos en las calles con el entreno necesario. Voy a repetir rápido los números: 42,000 personas en la Policía Nacional Civil, de las cuales solo 18,000 de ellos, hacen trabajos como cuidar embajadas, trabajos de investigación, trabajos administrativos, y el resto, 24,000, son los que vemos nosotros en las patrullas, etc. Esos 24,000 trabajan una metodología que es 11 días adentro y 6 días de feriado. Lo que quiere decir que de esos 24,000 ya se volvieron 12,000. Y de esos 12,000 trabajan turnos de 8 horas. Quiere decir que esos 12,000 ya se volvieron 6,000. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar 340 municipios, 17 millones de habitantes con 6,000 policías en la calle, mal armados, mal informados, mal equipados y mal tecnificados? No cuadran los números, claro. Tenemos que incrementar el número de elementos efectivos, claro, pero todos esos nuevos tienen que salir ya entrenados, tienen que salir dirigidos hacia lo que le queremos pegar. Para darle fuerte al crimen organizado, pero el tema de las pandillas que sigue dando de qué hablar, pero sobre todo sigue generando el miedo en la población guatemalteca, ¿de qué forma combatirlo? Vemos que El Salvador, por ejemplo, ha tomado una decisión, que Honduras va siguiéndolo también. ¿Cómo Guatemala puede enfrentar a las pandillas? ¿Cuál es su propuesta? Es que esa es la única manera, es atrapándolos. Pero ¿cómo podemos nosotros atrapar a una gente que está mejor armada que nosotros? Claro. Gente que no conocemos dónde. No sirve atrapar una pandilla, una persona. Hay que atrapar a toda una pandilla. Tenemos que tener la inteligencia para poderles caer encima y agarrarlos y meterlos a todos a la cárcel. La segunda cosa, también esa corrupción intrapoderes que tenemos. Porque aquí vemos que la policía agarra a las pandillas, lo leemos a diario, pero lo que sí sabemos que allá adentro en las cárceles se queda uno o dos y el resto lo sacan. O sea, somos muy benevolentes. ¿Por qué? Porque hay una corrupción intrapoderes también. Entonces, cuando la policía cumplió su trabajo, donde pudo haber muerto un policía, que no están dignificados con su sueldo, y se lo pasan al organismo judicial, pues ahí no hacen su trabajo como tiene que ser tampoco. Y el tema de cárceles, licenciado Farchi,
¿Qué es su propuesta en concreto para modificar toda esta estructura del sistema penitenciario? Que vemos que hoy las cárceles son universidades del crimen. ¿Cómo usted plantearía a los ciudadanos un cambio en esta estructura? Mire, nosotros en estas giras que hemos hecho al país hemos detectado varios edificios que podrían rápidamente reconvertirse por lo menos en centros de detención en lo que se construyen cárceles más especializadas para lograr que desde ahí esas cárceles no salgan, porque hoy en día se maneja el crimen, mucho de eso desde la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros atrapamos a uno o alguien se deja atrapar. ¿Por qué? Porque está más seguro adentro de la cárcel y desde ahí maneja a su banda. Entonces, nosotros estas cárceles que debemos de hacer, lo primero que tenemos que hacer es dividirlas en la pena y en la clase de criminal que estamos metiendo. No podemos meter a una persona que tal vez chocó y golpeó a una señora y está en prevención para ver si se va a morir o no, junto con alguien pues que mató a un niño, a un padre hoy a sangre fría. O sea, no es el mismo crimen y no pueden estar juntos. Entonces sí tenemos la necesidad gigante de crecer la capacidad de privar a estas personas de su libertad, pero también de cómo ir pensando en la reinserción, que yo no estoy muy de acuerdo que haya reinserción de ciertas clases de personas que cometen ciertas clases de crímenes, pero como bien dicen, nunca hay que decirle al enemigo cómo uno lo va a atacar, pero sí yo en ese sentido le diría de que encarcelar a una persona para que salga más entrenado después o con más instrucciones no tiene ninguna lógica. Tenemos que entrarle. Tenemos soluciones temporales, como le digo, ya hemos visto. Hoy en día yo le puedo dar una lista de 6 edificios que le pertenecen al gobierno, que se pueden fácilmente en remodelar, con situaciones bien fáciles como enmallados, meterle todas las vigilancias electrónicas, puertas de seguridad, blindaje, etcétera, y reconvertirlas en cárceles fácilmente. Y estamos hablando fácilmente, quiere decir que en 8 meses podríamos tener de 6 a 8 nuevas facilidades de encarcelamiento, no como solución final, pero sí como una solución inmediata. Sí. Licenciado, ya casi nos vamos a ir a la pausa, pero es importante también conocer, represento a las mujeres en este espacio, sí. Y usted ha prometido un país seguro para las mujeres, que sí. Ahora hemos visto pues la inseguridad que se maneja mucho para nosotras. ¿Cómo va a proteger, nos va a proteger a las mujeres usted? Hay muchos sistemas que tiene que ver en un sistema que se llama Ciudad Segura. En los sistemas de Ciudad Segura le dan prioridad a la mujer, a la gente de más de 60 años y a los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño, si se está sintiendo acosado, seguido a una mujer, tiene a dónde llegar en circuitos de 50 a 100 metros y dar la alarma que se está sintiendo desprotegida. La pregunta es la reacción. Digamos, viene una mujer y dice, siento que me están siguiendo, y apacha el botón de pánico en una ciudad segura. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la gente que va a llegar a ver qué pasa? Si no tenemos a la gente entrenada, como le dije, y si realmente nosotros no estamos viendo en cámaras, etcétera, etcétera, lo que está pasando, es por gusto hacer inversión en equipo electrónico de protección, cuando no vamos a tener la capacidad de reaccionar para proteger a la mujer, a los niños y a los ancianos. No debemos de dejar de fuera a los hombres. Totalmente. Hay muchos hogares que se están quedando sin padres de familia, que son los que salen a traer el sustento, culpa de la seguridad. Y entonces, aunque sí la mujer, por su propio situación de que es un poquito más vulnerable a un ataque, a un asalto, etcétera, tienen preferencia niños también, pero la seguridad tiene que ser integral para toda la ciudadanía. Muchas gracias, licenciado Isaac Farchi, por toda esta información en materia de seguridad. Es momento de hacer una pausa acá en el Foro Electoral de A la Medida. Le invitamos cordialmente a que no nos cambie, porque volvemos de inmediato con más para todos ustedes.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con esta entrevista con el presidenciable por el Partido Azul, Isaac Farchi. Uno de los temas que ha generado muchos comentarios en estos días es el tema de la pena de muerte, licenciado. Sabemos que el Congreso, de hecho, está tratando, ya aprobó en su segunda lectura, el tema del indulto presidencial, y la reactivación de la pena de muerte es un tema de discusión. Usted, si llegara a ser presidente, ¿cree en la reactivación y cree en la aplicación de la pena de muerte en nuestro país? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Número 1, es constitucional. Número 2, quiero hablar precisamente del indulto que usted acaba de decir. El indulto, desgraciadamente, Alfonso Portillo, cuando estaba de presidente, utilizando el decreto 159, que para sorpresa de todos creo que va a ser del año 1892, se basó para dejar el indulto presidencial. El indulto presidencial cierra el círculo de una condena. Viene un juez, condena a alguien de muerte y le falta todavía un paso más, si lo va a indultar o no lo va a indultar el presidente. En el momento que Alfonso Portillo, basado en el 159, de más de 100 años, enfría el indulto presidencial, no se puede cerrar el círculo de cómo poder llevar a que ahora es por medio de inyección letal a un reo. Y para que ustedes lo sepan, habían 54 condenados a muerte cuando Portillo dejó el indulto presidencial por un lado. Entonces, esos 54 condenados a muerte, lo que se les hizo fue, se les cambió la pena de muerte por la cadena perpetua. Claro. Entonces, hasta el día de hoy en Guatemala es permitida la pena de muerte, pero para los militares, no para los civiles. En nuestra Constitución, artículo 18, hablan a quién no se le debe de aplicar. Hablan de las mujeres, hablan de gente mayor de 60 años, hablan de perseguidos políticos, pero no nos prohíben aplicarla. Y yo creo que esta es una situación que nosotros tenemos que tener una pena máxima, que ya nos dimos cuenta que la cadena perpetua no es un disuasivo para las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la pena de muerte y espero mucho poderla aplicar. ¿Usted cree en renunciar entonces, en denunciar el Pacto de San José? Porque tenemos este tema también que ha imposibilitado, ¿no? ¿O cómo buscaría reactivar usted la pena de muerte? Es que mire, con el Pacto de San José, solo un poquito de historia para que se sepa, el Pacto de San José se firmó en San José de Costa Rica en 1964. Después, cuando estaba Ríos Montt, el golpe de Estado que dieron, él, les acuerdo, iba a fusilar a 3 personas y venía el Papa Juan Pablo II a Guatemala y hasta nos amenazaron que si fusilaban a estos reos, no iba a venir el Papa. Y la ley se cumplió, los fusilaron. Y todavía en el año 2000, bueno, ahí se cambió de fusilamiento porque encima de todo pasaban los fusilamientos en vivo, o sea, era televisión abierta y se miraba cómo los fusilados no se morían inmediatamente. En el 95 se cambia a la inyección letal y todavía en el año 2000 se volvió a las últimas 2 personas a aplicársele la pena de muerte con inyección letal. Entonces el Pacto de San José, que se firmó en el 64, de todas maneras presidentes han cumplido con su obligación de no indultar cuando un juez ya condenó a un reo y los ha mandado a que cumplan su sentencia. Licenciado, importante el tema de esa afectación que se tiene en materia de la falta de respeto hacia todo el ordenamiento penal en nuestro país. Pero uno de los más complejos hoy por hoy es el narcotráfico. Ya no solo se habla de la cocaína, sino ahora del fentanilo, esa droga sintética que realmente acaba con la vida del ser humano en pocos minutos. ¿Qué va a hacer usted puntualmente para erradicar esa problemática del narcotráfico en el país, sabiendo que somos un país que necesariamente es de paso para los cárteles? Sí, sin embargo el fentanilo ya lo están produciendo en Guatemala algunos laboratorios, obviamente. Es, claro. Ok, vamos a empezar entonces con la parte de seguridad del país que estábamos hablando al principio. ¿Quién es el encargado? El ejército. Otro ente guatemalteco que está cooptado también por gente
mafiosa, de la misma organización. Y los mismos, como ellos se dicen entre ellos, los mismos promos, dicen, no, vos aquel no es de los buenos, digamos así. Hay que limpiar esa institución. El ejército debe de cuidar nuestro país. Tenemos 4 fronteras con países Salvador, Honduras, Belice y México. Tenemos 2 mares y 108,000 kilómetros de cielos abiertos. Somos un colador total. Entonces, la fórmula es exactamente lo mismo. Número 1, tenemos que cerrar nuestras fronteras porque sacando de este fentanilo que se hace en laboratorios improvisados, la demás droga sí viene de afuera. Nosotros deberíamos, número 1, cerrar fronteras tanto de aire como de tierra, pero tener adentro también esos militares que no cuiden a las caravanas, sino que al revés les caigan encima. Mire, hemos visto que dicen cayó un avión, o no caen, sino que aterrizan, nunca hemos botado un avión. Entonces, cuando aterriza en el avión, llega un reportero y dice se encontró 20 kilos y 100 millones, o 10 millones de dólares. Al día siguiente en las noticias, habían 5 kilos de cocaína y 40,000 quetzales. O sea, ¿qué pasó en la noche? Así es. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Eso tiene que cambiar. Tenemos que tener un ejército profesional si queremos que nos cuiden de ese flagelo que es uno de los peores, y le voy a explicar por qué. Y ahí es donde tenemos que estar también otra vez tecnificados, armados, entrenados, porque como nos hemos vuelto un corredor de lo más permeable, hasta vienen cárteles de otros países, de México en especial, a mandarnos aquí, o sea, son los que tienen territorios enteros. Y aquí quiero aprovechar para decir algo. Cuando se habla de narcodiputados y narcoalcaldes, es precisamente los que protegen esos territorios por donde transita la droga. Y el Partido Azul no lleva un solo alcalde en funciones para reelección. No se permitió. Y no llevamos un solo diputado para reelección, no lo permitió. Nosotros, toda la gente que estamos trayendo es gente nueva, porque tenemos que empezar desde ahí, desde los que esos narcoalcaldes, esos narcodiputados que protegen esas áreas, acuerpados por algunos malos militares, que nos volvimos ese corredor permeable. Importante poder hacer el cambio también, ¿no? Que es lo que ustedes están proponiendo. Claro. Licenciado Farchi, hablemos ahora de economía, que la economía es otro de los puntos que preocupa a la población guatemalteca, especialmente el empleo, que tenemos pues escasez, hay mucho desempleo en nuestro país. ¿Cuál es su propuesta para poder generar empleo? El incremento masivo de la inversión en Guatemala, tanto de guatemaltecos como de extranjeros. Es una pena ver a guatemaltecos con capacidad de inversión que se están yendo a invertir a otros países, inclusive de Centroamérica, se están yendo a invertir a Nicaragua, porque es más seguro que invertir aquí. Nosotros tenemos un país que se llama Nearshore, somos la frontera más cercana al mercado más grande del mundo, que es el Triángulo del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México. Pero nosotros, así con las leyes que tenemos, no le proporcionamos a los inversores esa seguridad que necesita de que al meter aquí su dinero, él va a poder trabajar. Entonces, en nuestra agenda legislativa tenemos todas esas leyes precisamente que van a hacer muy, ¿cómo se dice?, atractivo al inversor a venir a Guatemala. Quiero contarles que tenemos 3 leyes, que es la ley de Maquila, la ley de zonas francas y la ley de SOLIC, que si licuamos las 3 nos sirven. O sea, ya no logramos dar lo que se necesita para que el inversor se sienta atraído a venir a invertir al nearshore, que solo Guatemala en el mundo tiene esa gran ventaja. Lo segundo es cuando ya traigamos a la gente porque hay certeza jurídica, entonces, ¿dónde les vamos a dar los incentivos para que no todo se venga a la capital? Yo trataría inclusive que nada se venga a la capital y hacer esos círculos que expliqué en alguna ocasión de incentivos. Mientras más lejos, más años y más incentivos está en el plan de gobierno que les vamos a entregar.
y tiene la finalidad precisamente de llevar maquilas, ensambladoras, call centers, etcétera, a todas esas zonas, impresando por el cordón de hambre de Guatemala, que son muy manuales. Los grupos de inversores que hemos traído a Guatemala se van maravillados de nuestro país, no solo por la belleza, por la gente, por la capacidad nuestra instalada que tenemos de gente obrera, de gente que es trabajadora y que les gusta. Solo simplemente no están seguros de cómo van a invertir aquí, cómo van a recuperar su inversión. Muy bien, licenciado Farchi, muchas gracias por esta información en este bloque informativo. Haremos una nueva pausa, le invitamos cordialmente a que nos acompañe después de ella, porque tenemos más con el candidato presidencial del Partido Azul. Ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros acá en A la Medida. Tenemos el foro electoral y hoy precisamente el Partido Azul y su candidato presidencial, el licenciado Isaac Farchi, nos acompaña. Dentro de esta entrevista, estimado licenciado Farchi, quisiera preguntarle un punto que es elemental para todos los guatemaltecos y es el alto costo de la vida. Realmente hoy el dinero que los guatemaltecos tienen para no invertir, simple y sencillamente adquirir los productos de la canasta básica, ya no les es suficiente. ¿Cuál es su planteamiento para que el guatemalteco pueda tener acceso a la canasta básica? Muy bien, la canasta básica se compone de aquellos productos que decidimos que el ser humano necesita para tener la energía y las proteínas necesarias para vivir, que su cuerpo tenga una buena función. La canasta básica en Guatemala se ve afectada por la mala productividad que nosotros tenemos. Y suben los precios porque esto es la oferta y la demanda. Así es. Mientras que nosotros tengamos que comprar de afuera productos de la canasta básica, estamos en manos de los productores de afuera. Entonces, en nuestro plan de agricultura tiene precisamente atacar dos problemas en una sola solución, que es la maquila agrícola. Número uno, la primera solución es lo que se llama la seguridad alimentaria del país. Que exista aquí lo que nosotros necesitamos para cubrir a toda la población. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya producción. Al haber producción nacional, porque hoy en día es una vergüenza que siendo los hombres de maíz seamos importadores de maíz, somos gente, yo soy uno de los frijoleros, yo no puedo empezar mi día sin frijoles, tengamos que importar frijoles, tenemos que tener esa sobreproducción de cosas que bajen el precio de la canasta básica. Si alguien en un metro produce de 8 a 10 libras de tomate y nosotros con esta tecnología y metodología que traemos para agricultura hacemos que no produzca de 8 a 10, sino que de 22 a 25 libras de tomate, vamos a tener mucha más producción, mucha más oferta. Y entonces, ¿qué va a pasar con los precios? Se van a ir para abajo. La única manera de que la canasta básica baje de Guatemala es dejar de importar los productos que consumimos y volvernos productores de primera línea para nuestra seguridad alimentaria y para que los precios sean accesibles a todos los guatemaltecos. Y cuando hacemos la comparativa, por ejemplo, la canasta básica versus el salario de los guatemaltecos, vemos que realmente no alcanza. ¿Cómo va a hacer usted y cuál es su propuesta para mejorar el salario de los guatemaltecos? ¿Cuál tendría que ser el salario mínimo para un guatemalteco? Otra vez, si tomamos como base, y ese es como Tom y Jerry, ¿va? El ratón y el gato persiguiéndose el uno al otro. Si nosotros seguimos importando cosas que compramos caro, entonces obviamente el salario que hoy en día se nos subió 100, 150 quetzales, ya se lo consumieron esos productos que tuvimos que traer. Si nosotros logramos bajar la canasta, lo que quiere decir que estamos gastando menos por los insumos que estamos comprando, entonces obviamente los salarios van a alcanzar. Pero sí falta dignificar en Guatemala el salario. Acá hay mucha gente que se pasa de lista y no le paga a los trabajadores lo que es. Hay gente que acepta por necesidad hasta 60 o 75 quetzales al día con tal de trabajar y llevar algo de comida a su casa, y eso lo vamos a penar fuertemente y también lo vamos a perseguir. Pero el secreto de esto
es también lo que hablábamos hace un ratito, que haya sobreoferta de trabajo. Entonces también van a tener la necesidad estas fábricas de ser justos con los salarios que se está pagando porque necesitan al empleado. Licenciado Farchi, vamos a cambiar el tema para ahora transportarnos al tema de la salud que nos afecta a todos los guatemaltecos. Y es que la situación de los hospitales a nivel nacional realmente raya en a veces adjetivizarlos como deleznables. Quisiera hacer mías palabras que usted ha comentado en varios espacios, y es que usted ha comentado que conoce pues, las redes hospitalarias de muchos países. Puntualmente quisiera yo preguntarle qué es lo que usted propone para mejorar la red hospitalaria guatemalteca. Ok, hay que entender cómo se entrega, cómo se hace un buen sistema de salud en un país. Un hospital que usted menciona se divide en varias fases. Uno es el recurso humano del personal médico que atiende a nuestra gente. Dos es la administración, que administra el personal, los recursos, las inversiones para el sistema de salud. Y tres es la metodología de trabajo. No podemos tener nosotros en la mañana 15 cirujanos y en el turno de la noche solo 2. Está malo. Dicen, no habían doctores, no, si no los pusieron dentro de la rutina, porque quieren trabajar en la mañana. No podemos tener doctores cirujanos que ganan menos que gente que saca fotocopia en el Congreso de la República. Hay que cambiar todo el sistema de salud, eso es algo que sí sé hacer yo bien. Pero otra vez nos topamos con una cantidad de sindicatos en el Ministerio de Salud que vamos a tener que entrarles. Yo soy sindicalista. Yo soy una persona que pertenece a un sindicato, pero el sindicato me obliga a trabajar bien para defenderme. Porque no es solo porque pertenezco al sindicato ya puedo hacer lo que quiera, no. Si a mí me van a afectar, el sindicato me va a defender, sí, solo si yo hice bien mi trabajo. Aquí no, aquí les dan casi que el permiso de no hacer las cosas. Inmunidad prácticamente. Eso es, y entonces tenemos que cambiar cómo se administran los hospitales, económicamente hablando, porque ahí hay también una corrupción tremenda. Un ejemplo era lo que pasaba en el tiempo de COVID. Había gente sacando las máscaras de los hospitales que deberían de haber sido para el personal médico. Desgraciadamente hay videos que hay mucho personal médico que sacaba esto. Y después en las 18 calles nos estaban vendiendo esas máscaras al público, que era para esos hospitales. Entonces hay mucha corrupción. Aquí tiene que entrar un niño a un hospital, salir caminando y con las medicinas en la mano y atendido. No puede salir en una caja. No puede la mamá salir con una receta y ella que tenga que ir a comprar la medicina para sus hijos. Yo vi a una madre correr a la farmacia de enfrente a traer un suero porque en el hospital no había. Y eso acaba de ser hace 2 días. Licenciada Farchi, la desnutrición viene derivada en muchas ocasiones por las faltas de oportunidades, la falta de un salario digno que se pueda tener, diversos factores que ven involucrados entonces que en nuestro país niños y también adultos sufran de desnutrición aguda y crónica. ¿Cómo piensa usted erradicar este problema y poder mejorar la situación de las familias guatemaltecas? Y faltó un puntito en lo que usted dijo, que es la educación. Necesitamos agregar la educación en la solución de la desnutrición. Aquí en Guatemala, bueno, vamos a dividir la crónica y la aguda. Una mujer que se embarazó, se llama la ventana de los 1000 días. Desde que ella está embarazada, ya está comiendo mal. El producto que tiene creciendo dentro de ella ya viene mal. Desde que se acuesta y lo que respira es el humo de leña que hay dentro de la covacha, ese niño ya no puede nacer bien. Entonces nace con desnutrición crónica. Y esa muy poco mata. La que más mata es la desnutrición aguda. Esa sí es adquirida por falta de una nutrición vía alimentación que no tienen, son pobres obviamente, pero también falta de educación de las madres. Les quiero poner un ejemplo. Yo conozco un caso de una señora que tiene 5 hijos. Uno entró en desnutrición aguda.
La estaban trabajando, pues cuando sí llegaba, no llegaba el encargado de eso, pero en el camino siguió ella alimentando igual a sus otros 4 hijos. Entonces, ¿qué pasó? El segundo y el tercero cayeron ahora en desnutrición, ya sacaron al primero de la desnutrición, pero los otros 2 niños que se siguen alimentando igual. Entonces sí tiene razón usted que es falta de tener la capacidad de comprar lo que hablábamos hace un rato, los productos de la canasta básica que nos aseguran de que estos niños no caigan en desnutrición. Esa es la idea de hacer una canasta básica. Pero ¿cómo van a hacer ellos para irlo a comprar? Ahí tiene que entrar precisamente el gobierno a trabajar hasta que salgamos de este flagelo que, gracias a Dios, se puede componer. Es una de las soluciones que sí tienen solución y nosotros sabemos hacer. ¿Cree usted y continuaría usted con la CESAM, por ejemplo? ¿Ha tenido sus resultados? A medias, porque la verdad es que la desnutrición año a año está subiendo. Realmente tenemos que cambiar todo. Aquí tenemos que tener un programa que incluya al MAGA, incluya al Ministerio de Educación y que incluya al Ministerio de Salud. Si algo hay en Guatemala son escuelas. Nosotros podríamos tener dentro de las escuelas esas clínicas de nutrición, donde no solo diagnostiquemos a los niños, no solo le enseñemos a las madres, les demos seguimiento cómo va saliendo el niño de la desnutrición, sino que los podamos ayudar para que ellos salgan de esto. Es una situación integral de un plan de gobierno que lo tenemos, que al atacar todos los flagelos también que existen en esos ministerios que no están trabajando bien, se va a atacar muchos problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos los efectos, pero no hemos atacado las causas. Mejorando las causas, yendo a trabajar las causas, llevando a la gente correcta para trabajar las causas, no a la novia del diputado ni a mis sobrinos que entren a trabajar ahí porque ahí el sueldo está bueno. Vamos a salir entonces del efecto de una causa. Licenciado Isaac Farchi es precisamente el candidato a la presidencia por el Partido Azul y nos ha compartido en todo este espacio la información que usted necesita conocer. Vamos a dar una pausa, volvemos de inmediato acá, en A la Medida, en el Foro Electoral. No cambie, por favor. Bienvenidos y gracias por continuar en Foro Electoral. Tenemos en entrevista al candidato a la presidencia por el Partido Azul, Isaac Farchi, con quien conversamos de diversos temas. La educación es un pilar también fundamental para nuestro país. Usted ha dicho que Guatemala no debe buscar fuera el talento humano, sino generar su propia mano de obra, y para eso se necesita una calidad educativa. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, antes que nada debemos de entender que en Guatemala tendría el pensum básico que tener solo 4 materias, que son las básicas: matemáticas, ciencias naturales, lenguaje español para saber escribir y sociales, punto y final. Quiero atacar el problema desde arriba. Yo conocí hace como un mes 3 o 4 maestras de más de 60 años que están educando niños de 11 o 12 años. Ya estas señoras no se han jubilado porque su jubilación no es digna, y tienen razón. Si ahorita están ganando una cantidad y al jubilarse van a ganar menos de la mitad, pues no se jubilan. Tenemos que dignificar al maestro para empezar y darle una jubilación digna. Todos los maestros nuevos ya traen dentro de su nuevo pensum, ya traen cómo identificar para qué es cada niño capaz o cuál es la vocación. Después de estas 4 materias que acabo de mencionar, nosotros deberíamos tener carriles donde atraer a esos niños. ¿Para qué le vamos a meter a un niño química si su vocación es la música? ¿Para qué vamos a meterle a alguien la física si la vocación de él, por ejemplo, es tejedores? Ser ingeniero. No, inclusive hoy en día todos tienen teléfono celular. Hay países del mundo que los maestros ven a un niño desde que tiene 10, 11 años y los mandan al carril del coding, que se llama, que puedan hacer aplicaciones. Entonces, ese es el plan nuestro. Número 1, limpiar, acercar más al maestro a la generación que están dando clase.
que sean maestros de los 24, 30 millennials, digamos, para abajo, los que educan a nuestros niños, y ya dejar que las señoras que están o señores que están demasiado lejos generacionalmente del alumno los estén educando. Necesitamos salir de la ignorancia. Y entonces todos estos carriles que nosotros vamos a hacer para empujar hacia allá, después de haber detectado, y hay métodos también, hay exámenes muy fáciles de hacer para saber hacia dónde este niño daría mejores resultados. Le abriríamos más puertas. Y a eso me menciono yo. Como sabemos qué inversión vamos a traer al país, o qué está entrando a invertir al país, entonces nosotros podemos dirigir a esos niños hacia eso que sabemos que al graduarse va a tener trabajo. Porque trajimos a la gente que necesita a esta gente que estamos graduando. Y con las necesidades también del mercado laboral. Claro. Así es. Ahora, ¿qué hace este niño, o bien qué hacen sus papás o el maestro para llegar de una forma eficaz a la escuela? Es decir, que pueda transportarse en una carretera que le permita llegar en tiempo. Usted ha dicho en varias ocasiones que las carreteras son las venas de un país, porque allí precisamente transitan las personas y los bienes. ¿Qué haría usted, licenciado Farchi, para mejorar la estructura, la infraestructura vial del país, y en cuánto tiempo piensa que puede hacerse eso? Fernando, fíjese que ese es un tema que es complicado y le voy a explicar por qué. Lo que es salud, educación, seguridad, traer inversionistas, todo eso lo vamos a sentir en los primeros 4 años. Se va a sentir en la calle la seguridad a los 2 años y medio, 3. Una red vial, rediseñarla se puede llevar hasta 12 años su realización. Lo que no podemos dejar es que la que ya existe esté como está. Claro. Tenemos que levantar la red vial aunque no sea buena. La tenemos que levantar para poder circular en ella. Lo que hoy en día pasa es que nosotros perseguimos las curvas de la montaña, que fue el diseño que nos dejó Jorge Ubico, pero rehacer trazos de carreteras más rápidas, y para que sean más rápidas tienen que ser más rectas, más anchas, se lleva hasta 12 años tener la red nacional de todo el país, estoy hablando, completa. No es imposible, pero yo empezaría de primero por levantar la desastrosa red que actualmente tenemos y empezar a manejar el nuevo trazo sin descuidar lo que hoy en día, pues como usted dijo, yo siempre menciono, son las venas de nuestro país. Ahí circulamos nosotros, nuestros hijos, nuestros bienes, la importación, la exportación. Y obviamente con esos atrasos se elevan los precios de los productos. Y hay pérdidas también. Claro. Hoy, pues les conté, vengo de Puerto Barrios para esta entrevista, Fernando, y había en un camión que se dio vuelta en una de las curvas precisamente por esquivar un hoyo, y entonces el camión se dio vuelta y era un camión refrigerado, de que ahí se perdieron miles de quetzales de algún productor, pero no solo eso, nos hizo a cientos de personas, si no miles, estar en la carretera gastando gasolina por gusto varias horas hasta que pudimos transitar. Ya casi vamos finalizando con este espacio, el tiempo se nos va volando, licenciado, pero tenemos una pregunta un poco personal que hacerle. Usted es guatemalteco israelí y ha vivido en Israel durante varios años también, y ha asegurado que ha podido ver cómo debe funcionar realmente un gobierno para poderlo pues ampliar y poder poner un modelo así en Guatemala. ¿Cree realmente que Guatemala podría llegar a ser en algún momento pues así de funcional, tecnológico como Israel es? ¿Cuál es esa propuesta que usted tiene entonces de llegar a la presidencia? Muchísimas gracias. Solo le voy a hacer a usted, Sandy, una pregunta de regreso. ¿Usted cree que un niño para poder aprender a usar este teléfono necesita empezar por los teléfonos de cable y después aquellos inalámbricos, o ellos empiezan de entrada con este teléfono? Con la tecnología. Bueno, ya son nativos tecnológicos. Bueno, ese es exactamente, replicar modelos y enseñarlos es muy fácil, la gente aprende fácil. Claro que se puede.
Lo he hecho en 9 países del mundo. Ese ha sido mi trabajo en los últimos 20 años. Replicar modelos, tanto en agricultura, como en tecnología, como en salud principalmente, educación, infraestructura, seguridad. Se ha replicado modelos para que esos países los pongan a funcionar y están funcionando perfectamente bien. Y si algo tenemos en Guatemala es una gente maravillosa que aprende rápido, tenemos una juventud increíble, traemos mucho dinero, fondo de inversión, tenemos un fondo que se llama Capital de Riesgo para la Juventud. Ahí está la creatividad, ahí está la fuerza. Y no tengo ninguna duda que todos esos modelos se pueden replicar. ¿Es un proceso? Sí. No es que en 3 años ya somos Israel, a Israel le tomó 70 años. Claro. No es que en 5 años ya somos Singapur, a Singapur le tomó 40 años. Salvador hoy en día tomó la decisión de hacerlo. Yo no veo gente yéndose de mojada al Salvador, pero ya hicieron el cambio, ya empezaron a ir hacia el camino correcto. Hay que ver qué vamos a hablar de Salvador entre 8 años. O entre 12 años. Ahí sí puede ser, si nosotros no cambiamos, que veamos chapines yéndose a El Salvador. Porque nosotros no tuvimos la capacidad de tomar medidas de cambio drásticas, replicar lo que en otros países del mundo han hecho, más pobres y más corruptos que Guatemala. Yo he trabajado en Guinea Ecuatorial. Se hicieron 2 hospitales ahí, en Nigeria. Son países muy pobres y exageradamente corruptos, y los están sacando adelante. Así que claro que es posible. Hay una esperanza definitivamente de cambio para nuestro país. Licenciado Isaac Farchi, candidato a la presidencia por el Partido Azul, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar acá hoy con nosotros. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Sandy, muy agradable estar con usted. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes gracias también por seguir este foro electoral. Mañana lo invitamos para que no se pierda nuestra siguiente propuesta. Feliz noche. Buenas noches.